Las bombas atómicas son sin duda el peor invento que el ser humano haya podido crear. El poder destructivo que éstas tienen es inmenso, y en las manos equivocadas pueden generar consecuencias catastróficas para el mundo entero. La humanidad ha visto en carne propia los devastadores efectos que éstas tienen, y eso debería de servir como aprendizaje para las potencias mundiales, y así, eliminarlas por completo de su arsenal militar. Sin embargo, eso parece estar cada día más lejos. Hoy veremos algunas de las pruebas atómicas realizadas más grandes y devastadoras de la historia, las cuales han dejado uno de los tantos capítulos oscuros que hay en la historia de la humanidad. El 16 de julio de 1945, el mundo se adentraría en una nueva era, la cual estaría marcada por desgracia y muerte. Aquel día, a las 5:30 de la mañana, Estados Unidos realizaría la primera detonación nuclear de la historia, lo que posteriormente provocaría los ataques realizados en Hiroshima y Nagasaki. Todo esto fue posible gracias a los descubrimientos del físico francés James Chadwick, quien descubriría el neutrón en 1932, y a la radiactividad inducida, descubierta en 1934, por Frederick Joliard y su esposa Irene Joliard-Curie. Todo esto condujo a que el físico italiano Enrico Fermi realizara una serie de pruebas a 60 elementos al bombardeo de neutrones, y al probar el uranio, observó ciertas reacciones las cuales no pudo interpretar. Esto no se resolvió hasta 1938, cuando en Alemania, Otto Hahn y Fritz Stresemann, con la ayuda de la explicación teórica de Lise Meitner, quien tuvo que huir de Alemania ya que era judía, y su sobrino Otto Frisch, descubrieron que, gracias al bombardeo de neutrones al uranio, resultaba un isótopo de bario radioactivo. De esta manera, era posible lograr una fisión nuclear. Ante estos descubrimientos, se temía que los alemanes pudieran ser los primeros en desarrollar un arma nuclear. Fue por eso que los físicos Leo Szilard y Eugene Wiener, con la ayuda de Albert Einstein, redactaron una carta que iba dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt, en la que informaban acerca del peligro de estos nuevos descubrimientos. Todo esto daría inicio al proyecto Manhattan, y esto terminaría, consecuentemente, en la detonación de la bomba Trinity. La prueba sería realizada 338 kilómetros al sur de Los Álamos, Nuevo México, en las llanuras áridas del campo de bombardeo de Álamo Gordo, conocida como la Jornada del Muerto. Las expectativas y el temor de probar por primera vez un arma de este tipo fueron muy altas. Sin embargo, cuando finalmente detonó, los testigos quedaron impresionados ante la magnitud del evento. Describieron que la detonación iluminó el cielo de diferentes colores por algunos segundos, y muchos afirmaron que no habían visto algo tan bello como aquello. Robert Oppenheimer recordó que la explosión le había recordado una línea del texto sagrado hindú, la cual dice: «Ahora me he convertido en la muerte, destructor de mundos». La bomba tuvo una potencia de 20 kilotones y usaba como material fisionable el plutonio, al igual que la bomba lanzada sobre Nagasaki. A partir de que la prueba Trinity fuera realizada, Estados Unidos comenzaría a llevar a cabo una serie de pruebas nucleares, siendo el 23 de septiembre de 1992 la última prueba realizada por dicho país. En 1950, Estados Unidos empezaría a desarrollar su primera bomba termonuclear. Esto gracias a los recientes descubrimientos por parte de la Unión Soviética, los cuales terminaron en el desarrollo de su primera bomba de fisión. Todos estos avances pudieron ser posibles gracias al espionaje realizado por parte de Klaus Fuchs, quien trabajó en el proyecto Manhattan y en el desarrollo de la bomba Fat Man, lanzada sobre Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Fuchs proporcionó toda la información necesaria para que la Unión Soviética pudiera desarrollar su primera bomba atómica, la cual fue llamada RSD-1. Por ello, Estados Unidos dio máxima prioridad al desarrollo de nuevas armas estratégicas, en especial armas termonucleares, ante la preocupación de que la Unión Soviética pudiera superarlo en una carrera armamentística. Sin embargo, pese a los descubrimientos ya realizados con anterioridad, nadie sabía cómo fabricar un arma termonuclear. Como consecuencia, dieron prioridad a desarrollar la bomba de fisión de mayor rendimiento posible.
Finalmente, gracias a los avances de Stanislaw Ulam y Edward Teller, en enero de 1951, proporcionaron los conocimientos necesarios para desarrollar una bomba de hidrógeno, y el 31 de octubre de 1952, la operación AIBI detonó en la isla de Elugelab las dos bombas más grandes fabricadas hasta ese momento, las cuales tuvieron una potencia de 10.4 megatones, y su nombre clave sería Mike. La isla en donde se realizaría la prueba quedaría prácticamente destruida, y la detonación dejó un cráter de aproximadamente 2 kilómetros de ancho y 49 metros de profundidad, así como altos niveles de radiación. La operación Castle Bravo fue realizada por la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En ella, se probaron una serie de bombas nucleares, y una de ellas pasaría a la historia, ya que causaría el mayor accidente de contaminación nuclear por parte de los Estados Unidos. La bomba Castle Bravo fue detonada el 11 de marzo de 1954 en el atolón Bikini, en las Islas Marshall. Los científicos habían calculado que la detonación sería equivalente entre 5 a 6 megatones, sin embargo, calcularon mal y la detonación tuvo el equivalente a 15 megatones. Esta sería 1000 veces más potente que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Este error de cálculo por parte de los científicos desencadenó una lluvia radiactiva que contaminó al personal militar que trabajaba en la operación, así como a los habitantes de atolones cercanos. También afectaría a la tripulación de un barco japonés, que se encontraba a unos 128 kilómetros de distancia del sitio de prueba, contaminando a sus 23 tripulantes y matando a uno de ellos, que moriría en los meses siguientes. Las evacuaciones de la población por parte del personal de los Estados Unidos fueron muy lentas, y esto ocasionó que, ante el desconocimiento de las pruebas realizadas, los habitantes confundieran la lluvia radiactiva con nieve, por lo que muchos de ellos jugaron y comieron el polvo. Esto originó problemas de salud para su población, así como para la descendencia de estos, los cuales tendrían defectos de nacimiento. Se estima que cerca de 665 habitantes de las Islas Marshall fueron expuestos a la radiación. Ante esta situación, según la embajada estadounidense, se han proporcionado más de $604 millones, que incluye atención médica e inversiones de rehabilitación para la isla, además de un fondo fiduciario de compensación por $150 millones, aunque este último ha sido cuestionado, ya que, a principios de la década de los 2000, el tribunal carecía de fondos para distribuir los pagos de liquidación. La negligencia por parte de Estados Unidos tuvo una fuerte reacción en el público, y esto obligó a tener una conciencia sobre las armas nucleares, lo que llevaría en un futuro a crear el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares, que entraría en vigor el 10 de octubre de 1963. Se estima que Estados Unidos detonó 67 bombas nucleares en las Islas Marshall, entre 1946 y 1962, cuando aún era territorio estadounidense. En 1957, Estados Unidos realizaría una de sus pruebas más largas y completas, en la cual detonó 29 bombas nucleares entre el 28 de mayo y el 7 de octubre de ese año. Hubo varios objetivos en la Operación Plum Bob, entre ellos, mejorar el diseño de sus armas tácticas, así como pruebas de diseño y componentes para sistemas termonucleares que se detonarían en futuras operaciones. Una de las preocupaciones de los científicos era conocer los efectos de la radiación en la vida biológica, por ello, decidieron someter a 1.200 cerdos ante los efectos de la radiación provocada por las pruebas. Estos eran colocados en distintas jaulas y se les ponía un traje, el cual estaba hecho de diferentes materiales, esto con el fin de conocer cuál de ellos podía brindar una mejor protección ante una detonación nuclear. Como consecuencia, la mayoría de ellos tuvo quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Durante la operación, también se pretendía estudiar cómo reaccionaría un soldado ante un evento de esta magnitud, tanto psicológicamente como físicamente. En total, 16.000 soldados de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y la Infantería de los Estados Unidos participarían en los ejercicios Desert Rock 7 y 8.
Como resultado de estas pruebas, se liberaron niveles muy altos de yodo radiactivo a la atmósfera, lo que provocó que algunos soldados que participaron en las pruebas desarrollaran cáncer de tiroides y leucemia en los años siguientes. Esto sin contar los efectos en la población civil, los cuales aún son desconocidos. El 30 de octubre de 1961, el mundo sería testigo de la mayor detonación nuclear registrada hasta la fecha, la cual contó con un poder destructivo inimaginable. La bomba del Tsar fue una bomba de hidrógeno, conocida como RDS-220 o bomba emperador, y fue desarrollada por un grupo de físicos de la ahora extinta Unión Soviética, entre los cuales se encontraba Andrei Sájarov. En un inicio, la bomba tenía una capacidad de 100 megatones, sin embargo, esta fue bajada a 50 megatones, ya que las consecuencias producidas por la bomba planteada en un inicio hubieran sido catastróficas. La bomba pesaba 27 toneladas, medía 8 metros de largo y tenía un diámetro de 2 metros. Fue lanzada por un bombardero ruso Tu-95V modificado, el cual fue pintado con una pintura especial y reflejante, para que la onda de choque posterior a la explosión no lo afectara demasiado. La prueba sería realizada el 30 de octubre de 1961, en una isla del Círculo Polar Ártico, a las 11:30 de la mañana. La bomba fue lanzada con un paracaídas, esto con el fin de retardar su descenso, para así darle tiempo al bombardero ruso y a su escolta de alejarse al menos 50 kilómetros antes de que ésta explotara. Finalmente, detonó aproximadamente 3 minutos después de que fue lanzada, a 4 kilómetros sobre el suelo, produciendo una nube de hongo de más de 60 kilómetros de altura. La explosión fue tan fuerte, que el destello producido por esta pudo ser visible a más de 1000 kilómetros de distancia, y la onda de choque pudo sentirse a más de 900 kilómetros, dañando edificios que se encontraban a 160 kilómetros de la detonación. Además, se estima que el calor de la explosión pudo haber causado quemaduras de tercer grado a cualquier ser vivo que hubiese estado a 100 kilómetros de distancia. Debido al poder destructivo que ésta tendría, Andrei Sájarov se convirtió en un firme partidario para limitar las pruebas nucleares en un futuro. Se estima que la detonación de la bomba del Tsar fue más de 1570 veces más potente que las dos bombas juntas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki marcaron un antes y un después en la historia del mundo, y siguen siendo, hasta el día de hoy, los únicos ataques nucleares efectuados en nuestro planeta. Realizados el 6 y 9 de agosto de 1945, nos demostraron los devastadores efectos que tiene una bomba atómica, provocando daños irreversibles para las víctimas y para la descendencia de estos. Se estima que más de 200.000 personas murieron en total, aunque solo la mitad de ellos moriría el día de los bombardeos. Muchos sobrevivirían a los ataques, sin embargo, sufrirían en carne propia los efectos de la radiación durante toda su vida, lo que les provocaría la muerte en los años posteriores. Como hemos podido ver, a partir de la primera detonación nuclear la humanidad está al borde de la extinción. En una guerra nuclear, no hay ganadores ni perdedores, ya que un conflicto de tal magnitud sellaría el destino de la humanidad y del planeta entero. Las potencias mundiales tienen que entender el peligro que éstas representan, y dejar de desarrollar más armas nucleares, y a su vez, prohibirlas por completo, ya que, si se siguen desarrollando más bombas nucleares, nos espera con total seguridad la extinción.